Hola, mi nombre es Lisbeth Cruz Lázaro. Soy estudiante de la Escuela Militar de Enfermería. La unidad de aprendizaje es Fisiología Humana, impartida por el profesor médico en ciencias Said Fernández Hernández. Y el tema que voy a explicar es el sistema respiratorio. Voy a hacer mención de lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de órganos con igual estructura y origen embriológico. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos encargados de realizar el intercambio del oxígeno molecular y el dióxido de carbono. Entonces, su función principal va a ser el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono desde el exterior del cuerpo humano a la sangre capilar pulmonar. Nuestro sistema respiratorio está subdividido en dos zonas. La primera es la conducción. Esta va a estar constituida por nuestra cavidad nasal, nuestra faringe, nuestra laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos y los pulmones. Nuestra siguiente zona es la respiratoria. Esta va a estar constituida por el árbol bronquial, el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos. Juntando todos estos vamos a constituir a lo que es nuestro pulmón. Y bueno, aquí ya vemos nuestro cuerpo humano y dónde están esas partes mencionadas. Entonces tenemos a nuestras fosas nasales, la faringe, laringe, la tráquea, el bronquio derecho, bronquio izquierdo, los pulmones izquierdo y derecho y el diafragma. Y esto que se ve aquí de color amarillo con rosa está rodeando a los pulmones, a esto se le va a llamar pleura. Para iniciar con nuestro sistema digestivo vamos a encontrar primero a nuestra cavidad nasal. Es llamado también como fosas nasales. Son dos cavidades formadas por el tabique nasal. Aquí vemos entonces lo que todo mundo conoce como la nariz. Nuestras fosas nasales van a estar constituidas por tres regiones. La primera es la región vestibular. Esta está cubierta por epitelio plano estratificada, es en donde vamos a encontrar a los vellos de la nariz. Entonces, en nuestra nariz vamos a encontrar vellitos, es lo que se refiere a lo que es la región vestibular. Pasamos a nuestra región respiratoria. Esta está cubierta por mucosa pituitaria roja, la cual posee demasiados vasos sanguíneos y es la que va a calentar y humedecer el aire. Entonces aquí vemos a una nariz, vemos a nuestros meatos, a los cornetes y aquí lo principal es que por nuestro cornete medio es donde va a entrar mayor cantidad de aire y ese aire debe de estar a una temperatura de 36 grados centígrados. Seguimos con nuestra región olfatoria. Esta está cubierta por la mucosa pituitaria amarilla. ¿Por qué es amarilla? Porque la vamos a encontrar en las vainas de mielina. Esta va a poseer numerosas neuronas receptoras de olores y células calciformes. Prácticamente pues es la que va a estar formando al moco y va a tener recepción de estímulos olfatorios. Entonces aquí vemos unos ejemplos cuando estornudamos, cuando nos da una taquicardia,
Cuando olemos comida, hace la función lo que es la nariz. Cuando nos da una vasoconstricción, esto por motivo del frío. Y el ejemplo de la cebolla es cuando nuestros ojos producen un lagrimeo. Llegamos a lo que son nuestros senos. Tenemos aquí a nuestros senos paranasales. Estos son huecos óseos productores de moco. Van a disminuir el peso de la cabeza y van a actuar como caja de resonancia. Cuando estos se inflaman, se le llama sinusitis. Y tenemos a 4 principales de los senos paranasales, que son los senos esfenoidales, los senos frontales, senos etmoidales y senos maxilares. Tenemos aquí a nuestra faringe. Es un órgano tubular musculomembranoso. Mide aproximadamente 12 centímetros y va a estar conformada por la orofaringe, que tiene relación con la boca, la nasofaringe, que tiene relación con la nariz, y la laringofaringe, que va a estar relacionada con la laringe. Llegamos a lo que es nuestra laringe. Bueno, entonces nuestra laringe está localizada debajo de la faringe. Su función es dar paso al aire y proteger a la tráquea del alimento. Es la encargada de la fonación. Está formada por estructuras como son la epiglotis, que es un cartílago en forma de hoja, la cual cierra la glotis durante la deglución. Y tenemos a la glotis, que es la que va a cerrar la laringe. Presenta cartílagos pares como son aritenoides, corniculados y cuneiformes. Bueno, como ya mencionamos, la epiglotis va a recubrir a la glotis. La tiroides, por cuestiones hormonales, crece más en los hombres y se va a llamar manzana de Adán, que es lo que tenemos de este lado. Y la cricoides. Tiene pliegues vestibulares superiores, es donde vamos a encontrar a las cuerdas vocales falsas, y tiene pliegues vestibulares inferiores, en donde vamos a encontrar a nuestras cuerdas vocales, que son aquellas que van a vibrar para que nos generen la voz. Entonces aquí vemos que la laringe es el órgano fundador del humano. Tenemos aquí donde donde encontramos a lo que es la glotis. La glotis se encuentra en esta parte y junto con ella van a estar las cuerdas falsas y las cuerdas vocales verdaderas, que como ya mencionamos, de ellas depende la fonación, el habla de cada ser humano. Y aquí hay un ejemplo de la función principal que hace la laringe. Vemos que el aire entra y sale y se dirige hacia el esófago. Sin embargo, hace un movimiento aún mayor cuando se trata del sistema digestivo. Entonces no cumpliría solo una función, sino dos. Pasamos a lo que es nuestra tráquea. Nuestra tráquea es un conducto que está situado entre la laringe y el origen de los bronquios. Mide aproximadamente de 12 a 15 centímetros de largo. Está formado de 16 a 20 cartílagos en forma de anillo, como se ve en la imagen, que están unidos entre sí. Es cilíndrica porque permite el paso del aire durante todo el ciclo respiratorio. Es móvil o flexible gracias a su articulación fibrosa. Permite la eliminación de las partículas inhaladas hacia la faringe a través de la tos. Bueno, entonces nuestra tráquea une la laringe con los bronquios
Va de la laringe hasta la vértebra T5 y de ahí se divide en bronquios primarios, formada por la yuxtaposición de cartílagos y halinos que tiene forma de herradura. La tráquea presenta células calciformes que son las que producen moco. ¿Y esto para qué? Pues para que el aire que entre húmedo. Veremos a continuación un ejemplo de lo que es una célula calciforme. Entonces, aquí tenemos a nuestra célula calciforme, es aquella en donde los cilios barren el moco hacia la faringe. La vía respiratoria desde las fosas nasales hasta los bronquiolos respiratorios está tapizada por un epitelio pseudomestratificado, cilíndrico y ciliado. Son células calciformes secretoras de moco. Entonces nuestra célula calciforme se va a encontrar aquí, la parte amarilla que se ve. Y los cilios van a barrer el moco hacia afuera, hacia la laringe. Llegamos a lo que son los bronquios. Nuestros bronquiolos son ramificaciones que se encuentran al final de la tráquea. Se dividen en dos, en derecho e izquierdo, tienen forma de árbol y posteriormente estos se van ramificando. Están formados por el mismo tejido que la tráquea, funcionan principalmente como túneles para el aire hacia los bronquiolos. Cumplen una función motora, es decir, cuando se produce la inspiración, los bronquios se ensanchan y alargan, lo que facilita la circulación del aire hacia los alvéolos. Además, también se ocupan de colaborar en la acción de los cilios que se encuentran en la mucosa para evitar que entren partículas extrañas a los pulmones. Todo esto es mediante un movimiento de paredes bronquiales. Entonces tenemos a lo que es nuestra tráquea y es la que nos va a dividir a bronquio derecho, es esta parte de aquí, y a nuestro bronquio izquierdo. El bronquio derecho está más corto y más ancho, mientras que el bronquio izquierdo es más largo y delgado. Entonces tenemos al bronquio derecho, este se va a dividir en tres. Tiene 3 bronquios secundarios y 8 bronquios terciarios, mientras que en el izquierdo se va a dividir en 2 bronquios secundarios y 8 bronquios terciarios o segmentarios. Se van a dividir de diferente manera debido a, por ejemplo, de este lado tenemos 3 bronquios y de este lado tenemos 2. Después tenemos 10 bronquios terciarios y 8 bronquios terciarios y segmentarios en el izquierdo. ¿Por qué? Porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. Y aquí se ven claramente 1, 2, 3 y aquí 1, 2. Es por eso entonces que los bronquios se van a dividir de esa manera, por motivo de los pulmones. Tenemos a los bronquiolos. Bueno, los bronquiolos son numerosos, se forman de la ramificación de los bronquiolos segmentarios o terciarios y cada uno se introduce el lobulillo pulmonar. Es lo que estamos viendo acá. El lobulillo pulmonar es la unidad anátomo-funcional del pulmón. Esto va a formar al alvéolo. Aquí vemos a la tráquea, a nuestro bronquio y nuestros bronquiolos. Esto posteriormente va a ser el alvéolo. Entonces es como si agarráramos una bolita del alvéolo, es esto que vemos aquí, y aquí vamos a encontrar a nuestra unidad anátomo-funcional de nuestro pulmón. Tenemos lo que son nuestros pulmones. Estos son 2 sacos blandos, esponjosos y dilatables. Tienen forma de un cono, se encuentran en el tórax y están protegidos
por las costillas. Estos descansan en un músculo fuerte que lo conocemos como el diafragma. Miden aproximadamente 26 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho. Tienen una capacidad de 1600 centímetros cúbicos. Están formados por los bronquiolos y alvéolos pulmonares. Eso se va a explicar pues más adelante, lo de los alvéolos. Y su función principal de los pulmones es el intercambio gaseoso con la sangre. Entonces, en esta imagen vemos las partes que conforman al pulmón, que es el vértice, la parte de arriba, una superficie costal, superficie mediastinal, una base y lo que se conoce como mediastino, que es la separación de un pulmón a otro pulmón. Aquí tenemos a la pleura. ¿Qué es la pleura? Bueno, pues es la membrana serosa que cubre al pulmón y la cara interior de la cavidad torácica. Se divide en pleura visceral, que es la que cubre la parte externa del pulmón y que está unida a la víscera ósea al pulmón. Y tenemos también a la pleura parietal, que es la que cubre la pared torácica, el diafragma, el mediastino, y pues esta pleura lo que va a permitir a los pulmones es mantenerse expandidos. Entonces es esta de acá, la que se ve en color rosita, y pues para eso nos va a ayudar, para mantener expandidos a nuestro pulmón. Aquí tenemos a lo que es el pulmón. Bueno, esto significa la parte del mediastino que dijimos que era la distancia entre un pulmón y otro. Entonces lo que vamos a encontrar aquí, que es la parte del medio, es al hilio pulmonar, que es aquel orificio o agujero. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar dentro de? Bueno, pues es al pedículo pulmonar, que es donde van a concentrarse los bronquios, los vasos y los nervios. Tenemos a lo que es los alvéolos. Estos están rodeados por vasos capilares. La superficie interna de los alvéolos está revestida por dos tipos fundamentales de células. Son las alveolares planas, también llamadas neumocitos tipo 1, y alveolares grandes, también llamadas neumocitos tipo 2. A través de su citoplasma difunden los gases de oxígeno y dióxido de carbono. Los neumocitos forman las paredes de los alvéolos pulmonares. Integran a la circulación pulmonar, lo cual está dada por las arterias y venas pulmonares y bronquiales. La arteria pulmonar contiene sangre venosa. Aquí ya es donde se presenta la función respiratoria y la hematosis. Se realiza a nivel de los alvéolos y comprende los cambios gaseosos que se efectúan entre la sangre desoxigenada que aparta la arteria pulmonar y el aire que ocupan los alvéolos. El intercambio gaseoso se lleva a través de la barrera respiratoria. Aquí tenemos a un alvéolo. Los alvéolos son sacos de 200 a 300 micrómetros de diámetro y forman un área de 700 metros cuadrados. Bueno, entonces aquí tenemos a nuestro alvéolo. Sus partes serían el macrófago alveolar, el capilar, aquí también hay otro capilar, el neumocito 2 y neumocito 1. Están rodeados por capilares y así van a constituir la membrana alveolo-capilar. Entonces, aquí es prácticamente donde se lleva el proceso de oxígeno, dióxido de carbono. Consideremos que esta ruedita que se ve aquí es un vaso sanguíneo. Entonces, para que el oxígeno y el dióxido de carbono quieran pasar, deben de pasar por 4 etapas.
las cuales son sustancia surfactante, que es lo que produce el neumocito 2, el epitelio alveolar, la membrana basal alveolar y capilar, y el endotelio del capilar sanguíneo. Entonces, aquí desde la arteria pulmonar va a entrar el oxígeno por el capilar, la membrana alveolar, la membrana respiratoria y el líquido surfactante. El oxígeno pasa por difusión a los glóbulos rojos. El dióxido de carbono pasa por difusión a los alveolos. Entonces entra el aire, se va calentando y posteriormente sale dióxido de carbono hacia la vena pulmonar. Entonces tienen que seguir esas 4 etapas para que se produzca el proceso que hemos venido estado hablando, de que se introduce oxígeno y posteriormente sale dióxido de carbono. Y bueno, ya llegamos a lo que es la mecánica respiratoria, es decir, cuando inhalamos y exhalamos. Entonces hacemos una aspiración y una expiración. Entonces vamos a definir qué es la inspiración y la expiración. La inspiración es cuando ingresa el aire a los pulmones. Sucede cuando la presión pulmonar es menor que la presión atmosférica. Aquí el diagrama se contrae, es decir, que se baja, y los intercostales se distienden, por lo tanto, el volumen torácico pues va a aumentar. Tenemos a la expiración, esta es la salida del aire a los pulmones. Sucede cuando la presión pulmonar es mayor que la presión atmosférica. Aquí el diafragma se relaja, es decir, se sube, los intercostales se comprimen y posteriormente pues el volumen torácico va a disminuir. La frecuencia respiratoria en un adulto normal en reposo es de 12 a 14 respiraciones por minuto. Y aquí vamos a ver lo que son volúmenes pulmonares. Entonces, esta tablita lo que significa es, esto significa las respiraciones normales de un adulto, que ya dijimos que son de 12 a 14 por minuto. Entonces, cuando se le pide al paciente que inhale, que haga una expiración, es lo que representa esto de aquí. Cuando el paciente suelta el aire, vuelve a respirar normal, se le vuelve a pedir que inhale, y cuando exhala, es la parte de aquí abajo, es lo que representa esto de aquí. Y posteriormente otra vez la respiración normal. Entonces estos tienen diferentes cantidades. El volumen tidal o corriente es de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria es de 3100 mililitros. ¿Eso qué nos quiere decir? Que aunque exhalemos, aunque dejemos liberar todo el aire, nuestro pulmón nunca se va a quedar sin aire. Siempre va a tener una reserva dentro de él. El volumen de reserva expiratoria es de 1200 mililitros y el volumen residual de 1200 mililitros. Y bueno, para terminar lo que es nuestro sistema respiratorio, vamos a ver algo de fisiología respiratoria, que son como los conceptos más importantes y que tenemos que tener en cuenta para este sistema. Está la hematosis, que es el intercambio gaseoso entre la sangre y los capilares pulmonares. El control nervioso se produce en el bulbo raquídeo, es la ritmicidad pulmonar. La protuberancia anular área y la neumotóxica y área apneústica. Y el transporte de oxígeno y transporte de dióxido de carbono. Prácticamente pues estos conceptos los tenemos que tener bien en claro, ya que lo vemos en el sistema respiratorio, que prácticamente después de hacer el proceso de oxígeno y dióxido de carbono, pues es lo que se realiza gracias a eso.
Bueno, por mi parte sería todo del sistema respiratorio. Gracias.